Un problema de, ay sí, tenemos un problema, teníamos un problema de audio, pero creo que ya lo superamos. Em, les decíamos que estamos dando la bienvenida a Sofía Espín, asambleísta, ex asambleísta por el Guayas, y también a la doctora Silvania Tinajero, quien es abogada de una persona privada de la libertad que ha fallecido. En estos días nos hemos preguntado, bueno, desde las semanas anteriores nos hemos preguntado, bueno, ¿qué mismo con la advertencia que alguna vez hicimos en este medio de las personas privadas de la libertad? Cuando se dio la cuarentena, lo primero que pensamos era que qué mismo pasaba, o sea, cuál es el problema con ellos, qué va a pasar con ellos, qué está haciendo el Estado con ellos. Y obviamente, como es racional, la eh, delegada, la alta comisionada de los derechos humanos ha hecho una solicitud a los gobiernos para que traten de alguna manera el tema de los privados de la libertad, una vez que se quiere evitar el hacinamiento. Bueno, el país no ha hecho nada, el Estado ecuatoriano no ha hecho absolutamente nada, si digan lo contrario, que el SNAI está revisando carpetas y todo lo demás. Las consecuencias, 420 privados de la libertad en Ambato, desde una población de 600, están contagiados y algunos otros ya han fallecido. Entonces, eso mismo es lo que queremos saber del lado de la ley, en este caso de la justicia. eh, ¿Qué implicaciones tendrá para el Estado ecuatoriano haber omitido esta petición de la alta comisionada? Y para eso le doy la bienvenida primero a la doctora Silvania Tinajero para que nos explique, bueno, cuál es cuál será el actuar de ustedes como abogados, como representantes legales de las personas que en este caso ya fallecieron una vez que el Estado les ha dejado en la total indefensión. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio para ser la voz de las personas que no son escuchadas por este gobierno. Efectivamente, el día de ayer falleció el señor Luis Chassi,
persona privada de la libertad en el Centro Regional Norte, conocido como La Tacunga. En los documentos que nos entregaron el día de hoy, dice que fallece por una neumonía viral posible COVID. Primero empecemos por el problema que el Estado está ocultando la realidad. Tienen que indicar si es que esta persona fallecida es por esta pandemia, por este virus, por COVID-19 o no. Ellos están cuidando bastante las espaldas, primero porque al ser el Estado, al ser el Estado posición de garante de estas personas privadas de la libertad, ellos son los responsables por lo que le pase a esta gente. Es decir, al Estado se le acaba de salir de las manos el sistema carcelario. En este momento estamos haciendo lo posible para que en el hospital se hagan los exámenes del cadáver y se identifique primero si fue por COVID. Obviamente tenemos que indicar que el señor contaba con toda la sintomatología de esta enfermedad. Si contaba con toda la sintomatología, obviamente entonces es COVID-19, o sea, ¿por qué tapar de alguna manera o maquillar la, el parte el acta de defunción de la causa por la que esta persona falleció? Considero que debe ser para no poner en zozobra primero el sistema carcelario y por ende el sistema judicial. Tenemos que entender que si ya el Estado indica que sí murió por el COVID, obviamente las demás personas que compartían con él también van a estar infectadas y para nosotros como abogados podríamos activar varias garantías constitucionales como habeas corpus preventivos, es decir, ir ante un juez, una persona privada de libertad y decirle, mire señor juez, estoy en la cárcel, estoy compartiendo con varios detenidos que ya tienen esta sintomatología o ya tienen esta enfermedad, por ende solicito, yo que sé, se me dé una medida alternativa a la prisión preventiva si es el caso, o se dé una situación para las personas que están ahí. Simplemente porque ahora la cárcel ya no es un lugar seguro para pagar una pena, porque hay que ser claros, ¿no? La gente que está ahí con sentencias ejecutoriadas tienen que pagar una pena privativa de la libertad. Están para eso, no se les manda para allá para una pena de muerte. Y si el Estado no controla esto dentro de las cárceles, lo único que está haciendo, o lo que va a hacer, va a terminar esto en un exterminio carcelario, un genocidio impropio. Bueno, y en este caso, si usted, como usted nos dice, doctora, y esta, ya la pregunta va para la ex asambleísta, lo que usted dice es, están evitando que se haga o que se pida obviamente por sospecha de muchos que puedan contagiarse, se pueda pedir este recurso de habeas corpus. Obviamente esto podría beneficiar al ex vicepresidente Jorge Glass, y entonces esa es uno de los motivos, o puede ser uno de los motivos como para que empiecen a tratar de maquillar justamente la forma en la que mueren estas personas, estimada asambleísta. Estimado César, gracias por la entrevista. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en las cárceles, en todo el Ecuador, pero ahora también en las cárceles. Abogada, mucho gusto. Muy preocupante que usted daba dos datos, César. El primero, 420 personas de 600 personas en una cárcel ya están contagiados por COVID. Y el segundo dato lo daba la abogada, del primer fallecido en la cárcel de La Tacunga. Es indudable que está contagiado de COVID, es indudable. Y el señor Luis Chassi, mandamos un mensaje de solidaridad para su familia. Él debió haber tenido una medida alternativa si el gobierno nacional hubiera hecho caso a las recomendaciones de la alta comisionada de derechos humanos, que ya hace meses atrás solicitó que por favor a las personas mayores de edad, a las personas con enfermedades catastróficas, a las personas que ya están por salir, se le den medidas alternativas. Nosotros, el defensor del pueblo, estimado César, que usted entrevistó, dijo, hemos pedido que por favor se atienda la solicitud de la señora Michelle Bachelet y el gobierno hace caso omiso.
obviamente se vería beneficiado el ex vicepresidente Jorge Glass, que como todos conocen, tiene una enfermedad degenerativa y tiene una enfermedad degenerativa y catastrófica, se llama espondilitis anquilosante, y eso lo saben los médicos. E inclusive el día de ayer, el expresidente Rafael Correa puso un tuit diciendo que el médico había recomendado ya un traslado de la cárcel de la Tacunga porque ya el COVID llegó allí, porque ya esa enfermedad llegó allí y es de muy fácil contagio. Si no fuera de muy fácil contagio, no hubiéramos tenido 14.000 fallecidos en Guayaquil. Entonces, es alarmante porque, sabiendo que ya está el COVID en las cárceles, el gobierno mira para un lado. Y yo leía con profunda tristeza, César, el comunicado que saca el gobierno nacional diciendo, el señor tenía cáncer y entonces es casi que por el cáncer. No, es la neumonía, y no sé si aquí la abogada también nos puede comentar, es la neumonía que agrava el cuadro del cáncer del señor Luis Chassi, y obviamente un sistema inmunológico con problemas significó una muerte más rápida. El señor, si lo hubieran mandado a su casa, estaría vivo, ¿no? Y como decía, no es posible, como decía la abogada, que se juegue con la vida de los PPLs, que ya están cumpliendo una pena, que es la privación de la libertad, pero no están condenados a muerte. Y nos preocupa muchísimo que en el caso del vicepresidente Jorge Glass esté sometido y sabiendo que está enfermo, ¿qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretenden con el vicepresidente? Y no se tomen acciones. Adicionalmente, estimado César, el vicepresidente Jorge Glass tiene medidas cautelares de la CIDH y el gobierno mira para otro lado. ¿Qué está pasando y qué es lo que pretende? Realmente es muy grave y muy preocupante lo que está pasando en el Ecuador. Va la pregunta a la doctora Silvania Tinajero. Si su cliente tenía cáncer, ¿cómo es posible que no le hayan dado una medida cautelar con semejante pandemia? O sea, ¿cómo es posible que hayan esperado esta conclusión fatal? O sea, si tenía esa enfermedad, debían haber sido uno de los primeros en haber salido a cumplir la pena en el domicilio o con grillete o alguna otra medida cautelar. Ya. Bueno, efectivamente el señor Luis Chassi tenía un cuadro de cáncer. Lastimosamente, yo tengo comunicación con la familia desde que el señor fallece, es desde ayer. ¿Por qué? Aquí hay una omisión del Estado, primero, desde lo que son los trabajadores sociales del CRS, de la SNAI y también de la Defensoría Pública, porque ellos podían haber activado un habeas corpus a favor del señor. Más allá de eso, como indicó la doctora Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU, ya el 25 de marzo se pronunció. Ya la CIDH con fecha 10 de abril sacó una resolución, la 1-2020, sobre pandemia y derechos humanos en América, en la que también insiste y exhorta a los estados en adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento. Si es que el Estado ecuatoriano hubiera ya realizado estas recomendaciones y a través del Ejecutivo, a través del señor presidente, ya hubiera dispuesto un indulto para estas personas, el señor Chassi hubiera salido. El señor Glass también hubiera salido. Obviamente el señor Glass, como muchos, es una persona propensa para contagiarse en el virus, pero doble vulnerable por la enfermedad que tiene. La enfermedad que tiene hace que se disminuya su sistema inmunológico. Entonces, si es que todos estamos posiblemente para un contagio, él está doblemente expuesto a esta situación. Me parece muy triste que el gobierno, por no hacer lo que deberían hacer en su posición de garantes de todas las personas, inclusive en posición de garante del señor Jorge Glass, omitan hacer indultos o otras situaciones simplemente por presiones, yo que sé, políticas. Exactamente, son presiones políticas y presiones obviamente de ciertos actores que nada tienen que ver con justicia, ¿no? Porque por ahí escuchamos a dos actores políticos que no son abogados, el señor Montúfar, que es sociólogo, y Fernando Villavicencio, que dice ser periodista y también dice ser experto petrolero, pero ellos ya sentenciaron y los medios de comunicación dicen inclusive que existe un instructivo
promulgado por el SNAI para empezar a dar la libertad a los PPLs, lo cual preguntamos al defensor del pueblo y él me dice que no tenía conocimiento de ningún instructivo como para poder ver si se está velando los derechos humanos. Pero ese instructivo se los dio a conocer en la prensa, estimada exasambleísta. ¿Usted qué conoce sobre ese famoso instructivo que prohibiría o no dejaría que salga Jorge Glass de la cárcel? Estimado César, son actos muy preocupantes y que el Ecuador debe estar atento, o sea, sacar un instructivo específicamente para no beneficiar a una persona como el ex vicepresidente Jorge Glass por vendetta política, por odio político, vulnera derechos humanos que ya están siendo vulnerados en el caso del vicepresidente Jorge Glass. Se habló de que una comisión se va a conformar, una comisión en donde prácticamente ni siquiera está el defensor del pueblo para que, digamos, para que haya un poco de neutralidad. ¿Por qué no está un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esa comisión que va a analizar el caso de la prelibertad del vicepresidente Jorge Glass? Entonces, uno dice, esto está absolutamente tomado por el gobierno, aquí hay una vendetta política, aquí hay una molestia política, hay un rehén que es el vicepresidente Jorge Glass y no lo vamos a dejar salir porque estoy en contra de esta corriente política. Todo eso vulnera los derechos humanos. Lo que usted decía, César, hace pocos días vimos en la gran prensa, pues, que se entrevista a dos personas que no eran abogados, y no es que no se puede entrevistar a personas que no son abogados, pero también pongamos una balanza, busquemos a otros abogados que también digan si cabe o no cabe la prelibertad para el vicepresidente Jorge Glass. Por suerte, en redes sociales, muchísimos otros abogados, inclusive que no son cercanos a nuestra tendencia, les pongo un nombre, por ejemplo, el señor Pedro Granja, el abogado Pedro Granja, él les decía, les guste o no, la ley es la ley. El señor Glass fue condenado con el Código Penal anterior y ese Código Penal dice que cumplido el 40% de la pena, se puede acoger a la prelibertad. Y la otra condición es que él haya tenido un buen comportamiento. Y el señor vicepresidente no tiene ninguna mancha en su historial en el tiempo que ya ha estado. Entonces no es posible que por odio político el señor Montúfar, el señor Villavicencio, diga, debe quedarse ahí, ¿no? Y que lo pongan como noticia y lo pongan como verdad, estimado César. Esa es la manipulación que nosotros los correístas hemos tenido todo el tiempo. Nos preocupa muchísimo. Nosotros hemos activado algunas cosas, por ejemplo, la medida cautelar que yo les comentaba, que fue dado en diciembre, que le pide al Estado ecuatoriano velar por la vida del vicepresidente Jorge Glass, por la integridad física, y esto no se lo está haciendo. No, por un lado eso, por otro lado, él ya le corresponde la prelibertad, pero se están dando mil vueltas, han conformado una comisión para negarle la prelibertad, son atentados a sus derechos humanos. Y por último, lo que nos expresaba, nos comentaba bien la abogada Tinajero, el pedido de la alta comisionada de la señora Michelle Bachelet, que pide que por favor, por el COVID, liberemos las cárceles, que las personas de baja peligrosidad tengan medidas alternativas, se vayan a su casa con grillete. Ya empezaron los fallecidos. A mí me da mucha pena. Si el señor Luis Chassi tenía cáncer, no por eso estaba condenado a muerte. Él podía haber pasado sus últimos días en su casa con su familia, ¿no verdad? Entonces, lo que están haciendo son graves vulneraciones y todo esto le va a costar dinero al Estado ecuatoriano. Y no solo dinero, o sea, se demuestra una inhumanidad, una indolencia que los ecuatorianos tenemos que rechazar. Yo le envío, por supuesto, mi solidaridad a la familia y también al vicepresidente Jorge Glass, y nosotros vamos a seguir luchando porque se cumplan las leyes. Ya él cumplió el tiempo que requería, ya cumplió el 40% de su pena y además puede morir si le da si le cae pues el famoso SARS-CoV-2, le puede dar COVID y su vida está en riesgo. Y esta muerte sería directamente culpa del gobierno nacional, estimado César. Así es, ingeniera, eso es más que claro que el gobierno obviamente quiere por temas políticos mantenerle detenido al ex vicepresidente. Regresando al caso del señor Chassi, estimada abogada, ¿qué ha dicho la familia sobre este lamentable suceso que obviamente les deja obviamente en indefensión? No les, el Estado no les ha garantizado, no le ha garantizado
a su familiar, pues obviamente esa protección que debe tener, así haya estado detenido, el Estado debe proteger a todos los privados de la libertad. ¿Qué ha dicho la familia en este caso? Realmente la familia, la hija, el día de ayer que yo me comuniqué, estaba angustiada más bien por saber dónde retirar el cuerpo, porque eran las 8 de la noche y ningún funcionario se había comunicado con ella. Ella se enteró eh, de una forma de que unos compañeros se comunicaron. Entonces fue muy triste cuando me llamó y ella, bueno, ahorita estaba en el hospital retirando el cuerpo para trasladarlo a Ambato, es una familia muy humilde. Por el momento están mermando su dolor, ¿no? Entonces es un poco complicado comunicarme con la familia. Sí debo indicar que una justicia que llega tarde deja de ser justicia, ¿sí? Entonces, cuando al Estado se le prenda el foco recién de hacer un indulto, eso ya va a ser ineficaz y va a ser muy extemporáneo. O sea, no podemos esperar que mueran tantas personas para que el Estado haga un indulto que realmente no le veo tan complicado. Es muy básico. Ya el 21 de marzo, la Defensoría del Pueblo, mediante el oficio 0248-0, ya indicó y sugirió y exhortó a las autoridades que hagan este indulto. O sea, quitemos el hacinamiento de las cárceles. El hacinamiento solamente trae violencia entre la gente que está ahí y desesperación. En el caso del señor Chassi, él estaba ya cumpliendo una sentencia, tenía sentencia ejecutoriada. Sí, él ya tenía una sentencia ejecutoriada y estaba en el pabellón de máxima. Estaba en el pabellón de máxima y ahí es donde está el foco, en este caso de la infección, porque es donde se ha contagiado. Realmente, sí, ahí está el foco, pero tenemos que primero preguntarnos cómo llegó el virus ahí. Obviamente es por gente que sale, como son los agentes penitenciarios. Entonces, los agentes están en todos los pabellones, ellos entran y salen todos los días por funciones de su trabajo y obviamente van a mínima, van a máxima, van a transitoria, van al administrativo. Entonces, hablar que solamente hay en máxima, no, el COVID ya está en el CRS de la Tacunga. Entonces, no podemos esperar que haya más muertos ni un pronunciamiento oficial del gobierno. Más bien, yo insisto a las autoridades que busquen formas de quitar el hacinamiento, sobre todo estas cárceles. Como usted dijo, en la cárcel Ambato hubo 420 personas infectadas de 600, haciéndole un caso comparativo, si en la Tacunga tenemos 5,000 personas, esto quiere decir que 3,700 podrían llegar a ser infectadas por esta pandemia. 3.700, que no es... Ahora, el tema es que también, como usted dijo, ¿no? En este caso, los guardias penitenciarios también son víctimas de este virus, así que no es solamente como dicen algunos que creen que cuando uno entra a una prisión se le acaban los derechos o que si te mueres ya mejor te estás porque pierdes todos los derechos. Eso no es así. Entonces ahí también se contagian aquellos que no tienen sentencia, aquellos que están, como en este caso los guardias penitenciarios, y también gente administrativa. Así que el foco de infección es lo que advertimos desde que empezó esta cuarentena. Estimada asambleísta, ahora, ¿qué acciones van a tomar una vez que inclusive la señora ministra de Gobierno se ha dado el trabajo de cuestionar? Y claro, eso también le voy a preguntar a la señora abogada, si es que es mal visto que una persona comparta abogado, si es que y está pidiendo en este caso un recurso constitucional que se supone uno tiene acceso en todo momento. Estimado César, efectivamente, cuando pues, una ministra de gobierno emite un comentario cuestionando a quién le da sus servicios profesionales, un abogado, estas declaraciones significan una injerencia en la justicia. Y así fue tomado por muchísimos abogados y obviamente también por actores políticos
y ha recibido un rotundo rechazo de muchos abogados, repito, inclusive no afines al correísmo, en donde le dice un abogado con sus servicios profesionales puede aceptar gente de todo tipo. Todos los ecuatorianos tienen derecho a la defensa y ya es una decisión que la toma el abogado. Es decir, usted busca un cirujano, le voy a poner este caso, un cirujano no puede decir no te opero porque tú tienes algún pasado judicial. No, es un cirujano y tiene que cumplir con su labor de defensa. Ese es el caso del abogado Harrison Salcedo, que por cierto también mostró en sus redes sociales una foto con la señora ministra. Sí. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un respeto a el ejercicio profesional de todos los abogados, ¿no? Y realmente es importante mencionar que recibió un rechazo rotundo de muchísimos abogados de todas las tendencias políticas y también nuestro rechazo de esa intromisión en la justicia como ya, digamos, nos estamos acostumbrando, ¿no? Yo también quiero recordar aquí, César, si usted me permite, que al día de ayer también falleció el señor Víctor Pachacama de Sucumbíos. A recordar que en octubre del año pasado hubo también un gran levantamiento en Sucumbíos y al señor Víctor Pachacama se lo considera pues un héroe de su provincia porque estuvo en las movilizaciones en defensa del pueblo ecuatoriano. Pero resulta que el señor Víctor Pachacama, que confirmado fallece por COVID en Sucumbíos, el hermano es el señor Roberto Pachacama, que está preso a 4 años de cárcel por haber estado junto al pueblo. O sea, es un preso político, no es un preso político y eso es lo que estamos viviendo. Nosotros aquí lo hemos comentado con usted antes, que hay 3 compañeros de Sucumbíos que han sido sentenciados a 4 años de cárcel por haber salido a las manifestaciones. Eso es realmente grave, es un gobierno intolerante, un gobierno que no respeta ni siquiera a la CIDH, que no respeta la vida humana. Recordemos que incluso uno de estos 3 compañeros de Sucumbíos que no son correístas, obvio, quiero aclararlo, sino que son líderes sociales que defienden a su pueblo, incluso uno tuvo COVID y se conoce pues que el señor fue maltratado, que no se le dio medicina, que se le trataba mal, que se le dejaba la comida en la puerta de la celda porque nadie quería contagiarse. Entonces, esta indolencia, esta manera absurda de vulnerar la humanidad de las personas tiene que parar y aquí tiene que haber una gran coalición ciudadana para decir basta, ¿no? Yo hago un llamado de atención al defensor del pueblo y por supuesto que vamos a informar que, por ejemplo, ya el doctor de la cárcel, en el caso del vicepresidente Jorge Glass, que el doctor de la cárcel ya había solicitado que él sea trasladado y que el doctor fue amenazado de por qué hizo ese informe, eso lo denunció el presidente Rafael Correa, y al parecer el doctor ya fue despedido. Entonces, ¿qué estamos viendo? Todo esto está siendo, por supuesto, informado a la CIDH, a la señora Bachelet, y esperemos que su pronunciamiento no llegue tarde y de alguna manera se cuide la vida del vicepresidente y de otras personas privadas de la libertad, que como hemos dicho aquí, ya tienen que cumplir una pena, pero esa pena es la privación de la libertad, no la privación de la vida, que es lo que está pasando por culpa del gobierno nacional porque no toma acciones. Lo que ha dicho la abogada, 33% de las personas que están en la cárcel están por prisión preventiva. Solo allí podría haber una gran liberación de las cárceles tomando medidas alternativas. Vayan a la casa, les pongo grillete, o sea, hay maneras, pero el gobierno mira a otro lado solamente por mantener a Jorge Glass preso. Y eso no es ético, no es correcto, es inhumano. Aparte que hay los cuestionamientos, obviamente, sobre el juzgamiento al ex vicepresidente, un juicio totalmente raro, sin pruebas, con un código, con un código derogado, o sea, todo abona para que sea totalmente ilegal la prisión del ex vicepresidente. Y asimismo la de los tres, las 3 personas que están en sucumbíos, porque igual no hay pruebas de lo que se ha dicho tanto en la prensa, de que se cerraron los pozos o que ellos fueron quienes hicieron esa acción. Ahora, la en este caso, ¿usted como abogada recomendaría un juicio en, cortes internacionales, estimada Silvania Tinajero, para la familia del señor Luis Chassi por esta acción inacción del gobierno? Efectivamente,
Estoy esperando hablar con la familia, que se merme un poco el dolor para sugerirles esta situación. Nosotros debemos luchar por los derechos de las personas hasta lo último. Si en Ecuador no nos hacen caso, alzar la voz hasta las cortes internacionales donde no sea parcializado. Y obviamente tenemos que tener en claro que Ecuador es uno de los países que colecciona sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en los procedimientos y en violación de derechos humanos somos ejemplo, ¿no? Entonces, sí sería bueno, y eso lo voy a conversar con la familia para que se hagan escuchar. Es un proceso un poco largo, pero están en su derecho, que digan por qué si ustedes como garantes de la salud de mi padre, de la integridad de mi padre, de la vida de mi padre, ¿por qué ustedes dejaron que muera? Si es que hubiese habido un indulto con anterioridad, el señor de pronto se hubiera recuperado en un hospital o alguna situación similar. Pero lastimosamente no ha habido, y me parece que influye bastante esto, que no quieren beneficiar a personas que están detenidas por presiones, como dijimos, políticas, presos políticos, mal llamados así, porque si alguien está con una sentencia ejecutoriada debe ser por un delito que esté en el COI, más no por presiones políticas, como son el caso del ex vicepresidente del Ecuador. Usted lo ha dicho, somos mal ejemplo en el tema de derechos humanos. Tenemos un montón de demandas en el CIDH y que quien terminará pagando, pues obviamente es todo el pueblo ecuatoriano, justamente por la mala acción de del gobierno en este caso, que no ha parado asunto a estos temas. Y como abogada, ¿usted qué opina de las declaraciones de la señora Romo de cuestionar el compartir abogado entre algunas personas? Lastimosamente, simplemente se dejó ver la injerencia del poder en el poder judicial por parte del gobierno. El poder judicial debe ser independiente, y no lo digo yo, lo dicen tantos tratados internacionales. Además, uno como persona está en su derecho. Yo voy a hablar de los derechos de las personas. Bueno, uno como abogado puede escoger sus clientes, pero las personas están en su derecho de acceder a un abogado privado. Eso lo dice la Constitución en el artículo 76, numerales 7, literal A y B, y también el Pacto de San José de Costa Rica, y entre otros instrumentos. No le pueden privar, ni mucho menos se puede juzgar al abogado por haber tomado ciertos casos. Entonces, es terrible esa situación, la injerencia que hay por parte de varios ministerios de gobierno en el Poder Judicial. Es un poder que tiene que ser realmente independiente, y al momento que deja de ser independiente, nos pone en vulneración de todos. Como lo he dicho, una injusticia para una persona pone en tela de duda la justicia para el resto de la sociedad. Listo, muchísimas gracias a ustedes, a las dos por esta aclaración justamente y esta intervención. No me queda más que darles el espacio para el mensaje final a la ciudadanía. Empecemos por la ex asambleísta Sofía Espín. Bueno, una vez más, mi solidaridad con la familia del señor Luis Chassi. Si el gobierno hubiera obrado según los lineamientos de la CIDH y de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, el señor estuviera con su familia y quizás pasando sus últimos días en su casa. Se equivocó, pero estaba pagando su pena y no merecía morir por un contagio cuando además habían alertas de la Defensoría del Pueblo, de la CIDH, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Segundo, un llamado a los ciudadanos sensibles y por supuesto a nuestra militancia, César, si usted me lo permite, de la Revolución Ciudadana, a estar pendiente de lo que quieren hacer con el vicepresidente Jorge Glass. Hay una venganza política e incluso por dañar, por no permitir la salida de él, están coartando la libertad de que otros presos salgan, y eso no va a quedar en la impunidad. Ahí se está cometiendo una injusticia contra él y contra todos. Él ya cumplió el tiempo que requería según el Código Penal anterior con el cual fue juzgado, que es el 40%, y merece eso, merece ir a su casa, pero eso, sumado además a la medida cautelar de la CIDH y además al llamado de la señora Bachelet, él debería estar libre. Y un llamado a todos a cuidar de la vida del vicepresidente Jorge Glass, un hombre además que le tenemos
respeto y aprecio por la gran transformación que hizo en el país, con hidroeléctricas, con la mejor empresa de telecomunicaciones, la transformación en las eléctricas. Entonces estemos muy pendientes de lo que está pasando. Hacemos un llamado y un abrazo, por supuesto, y gracias a ustedes, César, por su programa. Abogada, su mensaje final a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Más que todo, que no dejemos de luchar por los derechos de las personas privadas de la libertad. Ellos están restringidos de su derecho ambulatorio, pero no de su derecho a la dignidad, su derecho a la salud, su derecho de exigir al Estado ciertos parámetros para poder cumplir sus penas en orden. En cuanto a lo indicado del ingeniero Glass, hacerles acuerdo que el Código Penal, que es en el que está juzgado, fue juzgado, está por encima de cualquier instructivo, ¿no? Entonces, no se puede decir que el instructivo está por encima de una ley. Entonces, él debe ya recuperar su libertad, les guste o no les guste, es un derecho que él tiene y está en todo su derecho de reclamar por las formas o medios que sea conveniente a través de su patrocinador. Y al Estado ecuatoriano, a través de su representante, que está a tiempo de que no haya una extinción, un genocidio carcelario, un exterminio carcelario de estas personas privadas de libertad, y que estamos en la lucha. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por haber aceptado esta entrevista y es deber de nuestro medio, pues obviamente dar el espacio de estos temas que posiblemente en los grandes medios no se topan y que solamente lo que hacen es tratar de dar la versión oficial nada más porque ahora están encantados tratando de desviar la atención con temas que sucedieron en el 2014 y que nada tienen que ver con la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y eso, bueno, ya lo vamos a tratar en la noche en el editorial. Que sí, el llamado, primero también la solidaridad de nuestro medio con la familia del señor Chassi, que lamentablemente falleció. A pesar de que desde este medio de comunicación fuimos, creo que uno de los primeros que alzó la voz para que se tome en cuenta a estas personas privadas de la libertad, porque es, yo siempre digo que es la casa del jabonero, así quieran decir que no, yo nunca, en las circunstancias actuales, cualquier cosita nos puede llevar a ese lugar. Así puede ser hasta la cosa tan menor como un choque, alguna cosa, como siempre le hemos dicho aquí. Así que no se hagan algunos que son bien alhajas y que saben decir que bien está que se mueran nomás, como saben muy alegremente decir. Realmente causa indignación esas declaraciones, pero siempre toca hacer acuerdo de que todas las personas tenemos derechos y que ojalá el Estado se vea en el espejo de lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento, ¿no? Han vulnerado tantos los derechos que al final la sociedad termina cobrando factura. Muchísimas gracias y con las personas que se conectaron, muchísimas gracias también y nos estamos viendo más tarde ya en Ciudadanía y Resistencia y hoy tenemos el estreno del programa de la FENATEI también para que ustedes estén pendientes de las necesidades y obviamente de los derechos que tienen los transportes escolares e institucionales. Muy buenas tardes y hasta pronto. Buenas tardes. Gracias. Gracias.